tengo muchas anécdotas, algunas simpáticas, otras no tanto, y el recuerdo de orquestas y bailes y en la forma que se hicieron y cómo era la gente en aquellos tiempos y, y las costumbres, ¿no? Ahora ha cambiado notablemente todo eso, ya no es lo mismo. ¿Ya? Claro, no, lo que pasa es que en aquellos tiempos nos conocíamos todos y por ejemplo el caso del rock era una novedad, pero como el tema empezó cuando antes del rock, que yo tenía 17, 18 años, yo voy a cumplir 82 años. Y en la época que yo tenía 17, 18 años, había una orquesta que era famosa en aquellos tiempos, que eran Smith y sus Petirrojos. Y entonces ellos tocaban temas melodiosos y se hicieron famosos, por ejemplo, como Es pecado mentir, por ejemplo, todos esos temas, ¿sí? ¿No es cierto? Y después, cuando apareció Bill Haley y sus Cometas, que fue de golpe eso, junto con Elvis Presley, bueno, ahí fue una bomba, todo eso cambió todo. Porque todo empezó en Estados Unidos y se esparció como reguero de pólvora por toda América, ¿vio? Y en esos tiempos yo tendría 18 años, 19 años. Y claro, se hablaba de que era un ritmo endemoniado y que era peligroso porque el ritmo te hacía enloquecer las parejas, ¿no es cierto? Y uno medio como que se asustaba un poco, yo, porque iba a los bailes y bueno, pasaba eso, ¿no es cierto? Y nosotros en Madrid éramos una barra muy grande, chicas y muchachos, porque yo soy uno de los pioneros del buceo argentino acá en Madrid, y la barra nuestra de aquellos tiempos ya no quedan muchos, ya, y chicas y muchachos éramos como 50 más o menos, ¿vio? Y bueno, en ese tiempo estaba de presidente de la subcomisión de fiesta del Club Madryn el señor José Machinea, allá por el año 58 del siglo pasado. Y él, cada vez que quería animar los bailes del Club Madryn, iba a la casilla donde estábamos nosotros con los equipos de buceo y toda esa cosa grande que era la barra esa, para que le animáramos los bailes, ¿no es cierto? Porque al Club Madryn iban el chetaje, diríamos, de aquella época, que eran los hijos de los ganaderos, y los bailes eran medio aburridos, así que entonces ellos nos invitaban para que fuéramos a bailar y éramos muy bullangueros, ¿no? Pero eso duraba más o menos hasta las 2 de la mañana. Y entonces nos corríamos al Club Bron, por ejemplo, que también hacía bailes en la época de los casoneros, que corría mucha plata en aquel tiempo. Y el Club Bron, recién fundado, hicieron el salón gracias a las tómbolas que se hacían ahí, las rifas de tortas y tantas otras cosas que los casoneros gastaban a manos llenas, Dios. Y pagaban fortunas por una torta porque se agarraban de punto con otra mesa, así, Dios, una lancha contra otra lancha y bueno, era una fiesta de que la plata sobraba, no sé si usted me entiende. Claro. Sí, ¿me escucha Sí, usted? le escucho perfecto. Sí. Y bueno, eran otros tiempos, no sé cómo decirles. Yo se me atropellan los recuerdos y me trato de desgranar uno a otro y entonces después aparecieron cuando apareció Bill Haley y sus Cometas, aquel director que tenía el rulito en la frente y entonces claro, el ritmo era extraordinario, lógicamente, sí. Y acá la primera orquesta que se formó para tocar el jazz clásico, el Dixieland, por ejemplo, el Foxtrot, y que fue la orquesta La Swing Jazz, que fue formada por
los músicos que contrataron la policía provincial del Chubut cuando se formó la policía provincial del Chubut en el primer año de la que se provincializó esto, allá por el 57 más o menos, contrataron músicos, entre ellos Salvador Valleri, Gumercindo Silva Fariña, Brown, todos esos que vinieron acá para formar la orquesta de la banda de la policía del Chubut. Y entonces conocieron algunos bateristas de acá y algunos que tocaban el contrabajo, y formaron una orquesta de jazz que hizo sensación en aquella época. Y esa orquesta fue la que le dio al rock, ¿no es cierto? Y entonces, previa a eso, hicieron una gran propaganda, y la primera vez que tocaron el rock fue en el Club Madryn, me acuerdo perfectamente, porque para nosotros era una gran novedad, y comentaban en los diarios que en el único diario que había en aquella época, el diario Jornada, que era un ritmo peligroso, que los chicos enloquecían, y que tiraban las novias por los aires, ¿viste? Bueno, unas cosas así, ¿vio? Y entonces después se popularizó. Y nosotros veníamos mucho a bailar a Trelew, porque en Trelew en aquella época había muchas mujeres muy hermosas, y sigue viéndolas. Y en Madryn era un pueblito muy chico en aquella época que yo le estoy hablando, que era de 4 o 5 mil habitantes nada más. Así que éramos todos vistos y recontravistos. Pero el Club Independiente de Trelew tenía su sede social en el San David, acá en Trelew. Y entonces traía orquesta de Buenos Aires, entre ellas la Jazz Casino con el Trío Bambi, la orquesta típica, porque iba muchísima gente. Trelew era más grande que Madryn y tenía mucho más comercio. Entonces veníamos nosotros en 2 autos de Madryn, una Courier modelo 53 y una Chevrolet 4 puertas. Veníamos como 20 entre los 2 autos, entre chicas y muchachos. Y veníamos acá al Club Independiente y a bailar con las Jazz Casinos, con los Hawaiian Serenades, con Varela y su jazz. Algunas típicas vinieron también, y orquestas de acá, pero y la que terció entre esas orquestas fue la Swing Jazz, y después algunas otras orquestas más que se formaron acá con algunos músicos de Buenos Aires, por ejemplo con mi compadre Arnaudo, que tenía los Claves de Sol, que hicieron sensación, Rudy Dennis, los Marice Antebrothers de Rawson, que era una sensacional orquesta que se formó, tuvo muchos años. Y bueno, yo hice muchos comentarios también en el recuerdo del Valle Inferior del río Chubut también. Ahí tengo varios comentarios de orquestas ahí. Aparte, no sé si usted me entiende. Sí. Muy interesante Sí. todo. Te quería preguntar un poco volviendo... Todo eso a grandes rasgos, ¿vio? Porque es cuestión de, ¿cómo le puedo decir? De ponerse a charlar, pero así de frente a frente, ¿vio? Y contar, y bueno, recorrer todo lo que yo puse en el Facebook, y ahí le voy comentando mucho más. Aparte de las orquestas, anécdotas de aquella época muy risueñas, y comentarios, y cómo era la gente, y por qué esto y por qué lo otro. No sé cómo explicarle, ¿vio? Claro. Bueno, le hago un par de preguntitas y algunos datos, ya usted me dijo cosas muy importantes. Le quería preguntar por esta orquesta, la Swing Jazz que menciona, que me mencionaba 2 músicos, ¿no? Gumercindo Silva Fariña y Salvador Valleri. Le quería preguntar qué instrumentos tocaban ellos. Gumercindo Silva cantaba y tocaba el clarinete, y el clarinete, y Valleri saxofón.
Bien. Uno de los saxos, no me acuerdo cuál es, si saxo tenor o saxo alto. Y después estaba Cito, que era de acá de la zona, tocaba batería, muy bueno, era así. En batería no se acuerda el apellido, ¿no? ¿Fito de...? Eh, Cito de apellido. Ah, Sí, apellido Fito. Bien. sí. Y después estaba Nando, de apellido también, tocaba la batería. Y Mm, el conjunto eran como 6 o 7, eran entre músicos que llegaron de Buenos Aires para formar la orquesta de la policía de provincia y músicos de acá. Y con señalado éxito, la verdad que tocaban muy bien y era un jazz espectáculo de la gran puta, hablando mal y pronto, sí, claro, sí. ¿Los nombres de los bateristas se los acuerda, de Nando y Fito? ¿O solo se acuerda los Los, apellidos? Martín Citos creo que se llama, Martín Cito. Mm, Y Nando no me acuerdo cómo se llama, no, mm. pero me tendría que fijar, sí. Ah, usted está tomando nota de todo eso, Claro, para sí. armar un poquito el rompecabezas, ¿no? Porque bueno, como le Claro, decía, son claro. cosas en Capital lamentablemente, ¿no? Desconocidas. Le iba a ¿Cómo? preguntar, como que, bueno, que en Capital es muy desconocido todo esto, entonces yo le tengo que preguntar para poder reconstruir. Claro, Le iba claro. a preguntar, de esta orquesta, era una orquesta grande, ¿no? Con varios músicos. Sí, varios músicos tocaban dos saxofones, clarinete, como trompeta, contrabajo, batería, era una orquesta importante, era así. Eh, y, ¿cómo le puedo decir? Alternaba con las orquestas que llegaban de Buenos Aires, una de ellas era la Jazz Casino, que es la que más me gustaba a mí, porque venía tenía como 8 o 10 integrantes, era un jazz espectáculo de la gran puta, para nosotros era una gran novedad, pero Relevo daba para aquella época para contratar esas orquestas porque los bailes eran impresionantes, ¿no? Eh, se ponía muy lindo, aparte llegábamos a Madrid a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, porque después del baile, los bailes empezaban a las 11 de la noche y hasta las 4 de la mañana. Y después íbamos enfrente a la Guada Don Pepe a churrasquear un poco y después nos íbamos a Madrid a bucear, sin dormir. Como era en esas épocas, la juventud, ¿no? Sí. Ah, Bien. hola. Sí, le quería preguntar por la publicidad que me contaba que se hizo del rock and roll diciendo que era peligroso, ritmo infernal, que tengan cuidado. Eh, Claro, porque era para hacer propaganda eso, porque en ese tiempo estaba la orquesta Bill Haley y sus cometas, usted habrá sentido sí, escuchar, ¿eh? sí. Sí, y estaba Elvis Presley también, que fue uno de los promotores de eso. Y bueno, entonces esas orquestas empezaron con el jazz tradicional y después tocaban jazz tradicional y el rock and roll, con temas, por ejemplo, el tema del cocodrilo, por ejemplo, bailando el rock, todas esas cosas, sí. Eh, tendría que tendría que recordar, sí, me acuerdo bien cómo es el asunto, pero tendría que escuchar, leer algún comentario y me empiezo a atar comentarios uno tras de otro. Hola. Claro. ¿Esta Sí, propaganda era en los diarios que salían, los diarios regionales? sí, el diario Jornada, Mm. era el único que salía, porque hola, Sí, le escucho. sí, el diario Jornada se fundó en el año 54, Mm. cuando la provincia era ex territorio todavía. Es un diario que salía todos los días, un diario de tirada era después todavía existe todavía ese diario. Eh, está tiene un montón de años, ya tiene más de 60 y pico de años. Yo sí. Y bueno, ahí sacaban la propaganda y bueno, el gran baile gran y también, sí.
No sé qué más comentarle. Yo había Porque, leído que usted comentaba que habían ido todos al Club Madryn para ver cómo era la cosa. La sí, orquesta tocó unos foxtrot y ahí se anuncia que iban a tocar el rock y ustedes se sientan. claro, que entonces nos sentamos esperando porque la orquesta después de tocar algunos foxtrot y algunos Dixieland, pues en eso se especializaban ellos, tomó un descanso y ya había anunciado que después del descanso iban a empezar con el rock and roll, bailando el rock era. Entonces todos nos sentamos, menos Coca Góngora, una amiga mía de la infancia, y el Gordo Masanti, cuando todavía era muy joven, y ellos fueron los únicos que quedaron en la pista, no esperando que la orquesta empezara. Y cuando la orquesta, claro, arrancó con el rock and roll, con un bochinche impresionante, y los tipos se desgañitaban tocando. Y claro, salí, medio entre asombro y no asombro, salimos todos a bailar, ¿vio? Cada uno con su chica, con su cosa. Pero hacíamos lo que podíamos, ¿viste? Que yo no fui un gran bailarín, era medio caballo para bailar, ¿yo? Pero algunos bailaban bien y le interpretaban ese agarradito de la mano y saltando de aquí para allá. La verdad que, y bueno, era así la cosa, ¿yo? Así se empezó la primera vez que se tocó el rock and roll, fue en el Club Madryn, acá en la zona. Y después la orquesta Swing Jazz lo tocó en el Bron, en el Club Independiente de Trelew, en toda la zona, porque es una orquesta que se peleaban por contratarla porque arrastraba mucha gente, ¿vio? Hola. Sí, le escucho. Sí. Bueno, la verdad Sí. que el relato es hermoso, muy emocionante. Y entonces, la Swing Jazz le iba a preguntar, ¿en qué idioma cantaba? ¿Cantaba en inglés o traducía los temas? No, en inglés cantaban. ¿Cómo era? Así empezaba. ¿Me escuchaste? Sí, Rock Around the Clock, bailando el rock and roll. Claro. Temazo. Y ellos siempre tocaban versiones de Bill Haley y de Elvis, o alguna vez hicieron algún rock and roll propio, alguna composición propia. No, ellos tocaban todas temas que tocaba Bill Haley, en la orquesta esa. El rock del cocodrilo, bailando el rock, hay otro rock más, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, había varios. El reloj, el tema del reloj, ¿vio? Sí, y varios más, ¿vio? Que en este momento no me acuerdo pero me tengo que poner a ver si en el Facebook lo debo tener. Y bueno, es así, más o menos así es el asunto. ¿Tocaba solo temas de Bill Haley o también metía algún tema de Elvis? También metía temas de Elvis, sí, temas de Elvis y de Bill Haley. De todo un poco, también tocaba rumba, vio, bolero. Cuando el padre se ponía un poco cadencioso y las chicas en medio se afirmaban de su noviecito, entonces tocaban cosas más lentas, ¿no? Claro, eso ya más de ya las 2, las 3 de la mañana, ¿viste? ¿Y algún tema Claro. algún tema de Ricardito, de Little Richard, tocaban o solo de Bill Haley y Elvis? No, solo de Bill Haley y Elvis. Aparte, lo que ellos tocaban al principio, que era el foxtrot y el Dixieland. Bien. Claro, por ejemplo, es lo que tocaba el negro ¿cómo se llama? Louis Armstrong, ¿cómo se llama? Moritat, por ejemplo, eso, no sé si escuchó ese tema alguna vez. Es pecado mentir, una chica menuda de ojos azules, todos esos temas así, todos temas muy lindos, por lo menos para mí en aquella época, ¿no? Claro, sí. Y Juan, después, otras orquestas empezaron a tocar rock and roll después de la ¿Cómo, swing, querido? después de la ¿Cómo? swing, después de la swing jazz, ¿hubo otras orquestas que empezaran a tocar rock and roll?
Sí, sí, hubo otras orquestas, sí, con distintos instrumentos, sí. Mm. Estaban los Claves de Sol, estaba la orquesta esta que es Marisa Antebrothers, Marisa y sus hermanos, de Rawson, esa tocaba el rock and roll también, y era una orquesta muy, muy buena. Había varias orquestas muy buenas, entre ellas la Indiana Jazz también, que con dos integrantes que eran de la barra nuestra también, los Antoni, los Molina, y anterior a eso estaba la Rudy Denny, el Soberano del Valle, que era tango y todas esas cosas, ¿no? Así, sí. Bien. Para ordenar un poquito, la jazz de Sí. Rudy Dennis ¿Cómo, tocaba... querido? Sí, no, le quería preguntar como para ir ordenando. La orquesta jazz de Rudy Dennis es comienzo de los 60 más o menos, ¿no? Sí, sí, 57, 58. Mm. Tocaba más entre Leo. Él tocaba el acordeón, un gordo grandote era. Mm. Sí, Y sí, esa... no, ese tocaba casi todas las noches. Sí. ¿Y esa orquesta Bueno, tocaba rock and roll también? ¿La de Rudy Dennis? no, tocaba, porque era anterior eso, era anterior a la puesta en marcha del rock and roll. ¿Qué estilo tocaban, por ejemplo? ¿Qué Sí, repertorio? tocaban el foxtrot, boleros, rumbas, todas esas cosas, rumbas, sí. Y era una linda orquesta, sí, yo me acuerdo porque iba a Madrid también, digamos, eran las orquestas de aquella época, ¿no? Claro, Y eran... había otros, sí, que iba, No, ¿eran de Puerto Madryn también? no era de Puerto Madryn, Ah, él vino acá a tocar con un contrato de una seguidilla de presentaciones, y después se quedó a vivir acá un tiempo él, porque le fue bien a las orquestas. O sea que la buscaban de todos lados, inclusive de Comodoro, de todos lados. Claro. Yo era muy pibe en aquella época, tenía 17 años, 18 años, era por el año 55 más o menos, 1955. Ya hace un tiempito. me imagino que Rudy Dennis era un seudónimo, ¿no? O... No, él era de apellido de Dennis, era Rudy Dennis. Rudy, le decían Rudy. Claro. Pero el nombre no lo sé, no lo recuerdo el nombre. Bien. Sí, Rudy Dennis, lo conocíamos. Así, donde tocaba él íbamos todos, digo. Sí. Yo tengo más recuerdos en el Facebook ahí de las orquestas, que después con el correr del tiempo se fueron dejando los bailes en los salones grandes, con las luces prendidas todo trapo, los salones perfumados, los chicos todos trajeados con corbata, encominados y con el pelo bien cortado, y se fueron todos esos los grandes salones iluminados, se fue dando paso a confiterías bailables, que ya con la luz más tenue, y lugares más chicos y más esparcidos, ¿no? Y en eso hizo punta Toledo, porque allá por el año 64, 65 ya. Entonces, y con la orquesta era más chica también, de 3, 4 integrantes nada más, una batería, un saxo, contrabajo y piano. Y en eso se destacó el Gordo Casenave, gran amigo mío, con los de Plata, que eran una orquestita muy buena, así, muy muy buena. Y eran un elenco estable ahí en la calle Belgrano, donde estaba el Banco Provincia antes. Después tuvo el Banco Provincia, y bueno, ahí se casó la mayoría de todos mis amigos, se casaron todos, conseguían novia ahí, se casaban en esos bailes, vio que duró bastantes años, vio. Sí. Y después se fueron achicando más todavía, ya con lugares mucho más oscuros, con luces más rojas, ya
fue variando con el correr del tiempo. Pero yo siempre añoré los bailes a luces prendidas, a todo trapo, en los grandes salones. Cuando veníamos de Trelew, de Madrid a Trelew a bailar al San David, que estaba que lo regenteaba el Club Independiente acá de Trelew, con las grandes orquestas de Buenos Aires y con la swing jazz, no cabía un alfiler. Llegábamos a las 11 de la noche, ahí nos presentábamos a sacar la entrada, nos volvíamos locos tratando de entrar, ¿viste? Porque el baile estaba a todo trapo, y era una cosa increíble. Como, aparte de la cantidad de chicas lindas que había, en aquel tiempo las galesas estaban en su apogeo. Le hago una pregunta, este grupo, los de Plata, ya estamos hablando fines de los 60, comienzos de los 70, ¿no? Y más o menos por el 66, más o menos, 65, 66, sí, los de Plata, sí. Sí. ¿Y el grupo Los Diamantes Negros de Black Diamond, de qué año son? También tocaban en el mismo salón, y también tocaban en Rawson, en Gaiman, también iban a Madrid, esos eran los Diamantes Negros, los Black Diamond. También una orquestita de 4 o 5 integrantes, con un cantor, Coria se llamaba el cantor, y el baterista también se metió de novio acá, era de Buenos Aires, el chico, y se casó acá, y ahora es abuelo, y cosas así, ¿no? Los Diamantes Negros, ¿sí? Esa era una linda orquesta también, sí. A donde tocaban los Black Diamond, allá íbamos todos, sí. Sí. ¿Ellos de dónde eran los Diamantes Negros? ¿De qué ciudad? Los Diamantes Negros, la mayoría eran chicos que vinieron a hacer el servicio militar acá. Ah, claro. Y se quedaron, sí. Sí, eran jovencitos, sí. Tendrían 22 años, 20 años. Eran lindos chicos encima, viste, las niñas se volvían locas por ella, viste, claro. ¿Y qué música tocaban los Diamantes Negros? Y tocaban de todo un poco, paso doble, temas lentos, en fin, foxtrot, de todo un poco. También le daban un poco al rock and roll, pero más lento. Sí. ¿Y los de Plata también, digamos, de todo un poco? Y los de Plata también, sí. El Gordo Casenave estaba al piano. Un extraordinario pianista, sí. ¿Y también tocaban algún rock and roll en el medio del... Sí, también sí le daban, sí. Eso al principio de los bailes, después iban tocando más lento, o sea, a medida que iban corriendo las horas, porque ya que los chicos querían chapar un poco, digamos, ¿no? Así. No sé si tú me entiendes. Sí. Claro. Le iba a preguntar de qué época, de qué años es la orquesta Indiana Jazz que me mencionaba antes. La Indiana Jazz es de la época cuando yo tenía 20 años, en el año 58, 59 más o menos. Se formó con Carlito Sánchez a la batería, Osvaldo D'Antoni tocaba la trompeta con Sordina, Molina con el contrabajo, y había dos o tres más que en este momento no me acuerdo yo. Esa era una linda orquestita también, sí, pero eran chicos de Madrid, todo eso. Claro. ¿Y la Indiana Jazz qué música tocaba? Tocaba también, ellos se dedicaban mucho al foxtrot y al Dixieland, ¿sí? Y lentos también, lentos como Una chica menuda de ojos azules, por ejemplo, esas cosas le gustan, Moritat, todos esos temas de antes, de aquella época, ¿no es cierto? Pero rock and roll no. Que eso, rock and roll no tocaban ellos, no. Ellos tocaban muchos temas de Louis Armstrong. Claro. Louis Armstrong, sí. El negro que tenía orquesta en Estados Unidos. ¿Tú lo conoces? Sí. Después le iba a preguntar de otra agrupación que era la orquesta Jazz Las Vegas, que recuerdo tiene. Jazz Las Vegas, claro. Esa era una orquesta que estaba en un boliche bailable que era bar y se jugaba las bochas. Esa era una orquesta estable, Jazz Las Vegas, que eran las terrazas, tocaban, que era, el padre era prestidigitador y hacía magia, y los hijos tocaban, le salieron todos músicos, todo, y uno de ellos era poeta también, están todos fallecidos esos ya, sí, todos,
ya Las Vegas. Eso es por el año 70 más o menos. Ah, es posterior. Era un trío, sí. Estaba Rubo con el clarinete, Terraza al piano y Nando batería. Sí, ¿Y sí. esa orquesta qué músicas tocaban? ¿Qué tipo? También lentos, boleros, y, música más bien melodiosa, ¿no es cierto? Y entonces iba gente mayor, más mayor ya a bailar ahí. Claro. Ya, claro. Ese grupo rock and roll no tocaba entonces, ¿no? Tocaban temas No, más no. lentos. Sí, más lento, sí. El de Las Vegas era más lento, sí. Claro. Era para gente más mayor ya, no para la juventud. Claro. Sí, claro. Bien. Y, sí. Eso sí, a grandes rasgos. Yo le estoy contando más o menos el 10% de todo más o menos lo que yo sé, Dios, pero basta que si a medida que yo voy leyendo algo, un comentario relacionado con eso, yo me voy acordando más, Dios. Claro. Porque empiezo a atar cabos y recuerdos y historias y anécdotas y aventuras y desventuras también, porque como todo, Dios. Los bichos malditos, ¿de qué época son? De la misma época de aquella, sí, de la misma época. Había muchas orquestas. Sí. ¿Fines de los 60, digamos? Más de los 70. Ah, más de los 70, sí. ¿Y los bichos malditos qué recuerdos tiene? Y eso acaparaba mucha juventud chiquita, ¿no? De pibes de 17, 18 años, 20 años, 17 años. Porque yo tenía peluquería de señora muchos años, tuve peluquería de señora yo. Yo fui peinador de mujeres, así que conocí siempre todo ese ambiente, lo conocí perfectamente. Y las chicas que lavaban cabezas, se preparaban, como trabajábamos con la peluquería llena los sábados, como locos ahí, entonces yo terminaba a las 11 de la noche, entonces yo le decía a las chicas que vengan cambiadas ya, que yo las invitaba a cenar a todas, ¿viste? Afuera, ¿viste? Para que después vayan a bailar. Entonces esas chicas, que las que hablaban cabeza eran muy fanáticas de la orquesta que usted nombró, ¿no? Sí. ¿Y los bichos malditos qué música tocaban? Y también sí tocaban de todo un poco, mezclado, rock, fostro, era una linda orquesta, era así, bien, muy lindo ritmo tenía, ¿sí? ¿Esos eran de Puerto Madryn también? No, ellos se formaron de acá en Trelew, acá en Trelew se formaron, sí. Trelew dio muy buenos músicos. Después estaban los Claves de Sol con Arnaudo, con mi compadre Arnaudo. Los Claves de Sol tocaban en el Molino de Oro. Se llenaba el Molino de Oro que estaba en la calle Rivadavia y el pasaje Mendoza. Y ahí se llenaba el Molino de Oro. Pero eran bailes ya de bajo, ¿cómo se puede decir? De otro nivel, ¿vio? Pero uno se divertía porque pasaban cada cosa ahí. Lindas épocas eran esas, ¿sí? ¿Los Claves de Sol eran de fines de los 60, más o menos? Más o menos de los 65, 70, más o menos, sí. Arnaudo vive todavía, sí, vive y está retirado ya y se acuerda bien. A veces comenta algo en el Facebook, sí. ¿Ellos eran de Trelew? Arnaudo vino es de Buenos Aires, vino a vivir a Trelew y se casó en Trelew. Es radiólogo, es él, radiólogo, sí. Y tocaba en la orquesta de noche. Él tocaba el acordeón y cantaba. Y también tocaban un poco de todo, ¿no? Sí, tocaban un poco de todo, sí. Paso doble, fostro, música divertida tocaban, sí. Metían rancheras por ahí, de todo un poco, sí. ¿Rock and roll hacían también o...? ¿Cómo, querido? ¿Hacían rock and roll también? Sí, también le daban al rock and roll, sí. Sí, músicos muy hábiles, sabían interpretar rápidamente. Aparte era muy chistoso, porque entre pieza y pieza se mataban de risa, ¿viste? Claro, sí. No le había preguntado antes si la Jazz Las Vegas era de Puerto Madryn.
los La Vega se formó acá en Trelew. Ah, en Trelew también. Eran de Rawson ellos. Ah. Las terrazas son de Rawson. Ellos tenían primero una cantina que se llamaba Cantina El Camarón. Y ahí se formó la orquesta. Cuando la gente iba a cenar ahí, los gobernadores, ministros, todo, a comer camarones con langostinos y todas esas cosas, y todos esos helados así, la cantina se armaban baile ahí, corría la plata allá por el 65, 66, ¿no? Corría la plata como agua ahí, ¿no? Y bueno, ahí entonces ellos amenizaban ahí la noche, ¿no? Claro. Claro. Y este músico que mencionaba, Silano, el soberano del Valle, ¿qué estilo de música tocaba? Ellos tocaban tango, una orquesta típica. Claro. Pero también típica con milonga, tango, pasodoble. Y entonces todos los chacareros y que se armaba una milonga ahí que para qué te cuento, ¿no? ¿Él de qué ciudad era? ¿De qué ciudad era Silano? Silano de acá de Trelew, sí. Silano y Melvin tocaba el acordeón. Después Silano se retiró y quedó Melvin, que el conjunto, Melvin y su conjunto quedó. Pero ahora ya están todos retirados, ya están muy viejos, ya no nos tocan más. Le iba a preguntar por Gumersindo, de la orquesta La Swing Jazz. Tengo entendido que él después fundó una cadena de zapaterías, ¿puede ser? Claro. Él vino acá a formar la orquesta junto con Bagieri y después puso La Madrileña. Así que le quedaron gustando mis comentarios que hice ahí. Sí, no, es impresionante. Yo lo que pasa, ¿sabe cómo lo conocí? Buscando cosas de Marisa and the Brothers, porque lo tengo en Facebook a un músico que estuvo allí que fue Carlos Antillanca. Antillanca, sí, Antillanca, sí. Claro, sí. Todavía creo que está todavía Antillanca, me parece. Sí, claro, lo tengo en Facebook, sí, macanudo, podía entrevistarlo. Él estuvo, no solamente tocó en Marisa, tocó en otros grupos también, pero famoso Antillanca, sí. Es de Rawson él. Sí. Le iba a preguntar, ¿la cadena de zapaterías se funda en Puerto Madryn o se funda? No, él se funda en Trelew. En Rawson se funda. En Rawson se funda porque con su famosa propaganda, aquella que tenían ellos. ¿Qué pasa en Rawson que hay tanta aglomeración? Es que la madrileña está de liquidación. Iba a preguntar, la presentación del rock and roll en el Club Madryn, ¿en qué año habrá sido más o menos? Y yo tenía 20 años, eso fue en el 58. 58 clavado, porque usted tenía 20 años, usted es del 38. Del 38, sí. Bien. 1958. Bien. Eso fue, sí. Perfecto. Y le iba a preguntar qué recuerdos tiene del grupo de Marisa, porque usted me había hablado bien, me dijo que era bastante rockero también. Sí, yo iba a escuchar, a bailar y a escuchar. Yo no era un gran bailarín, yo iba más que nada muchas veces a escuchar y de vez en cuando si había algo que me gustaba bailaba, pero yo iba porque me gustaba el ritmo de la orquesta de Marisa and the Brothers. Me gustaba la orquesta. Tocaban muy bien, muy bien, y ella cantaba ahí, era un espectáculo la chica, Marisa. ¿Sí? ¿Y qué canciones tocaban, qué estilos? El padre de esos chicos fue autor de varios temas, uno muy bueno, que a mí me emocionaba escucharlo, pero no me acuerdo cómo se llamaba, pero me acuerdo el ritmo, pero no me acuerdo cómo se llamaba. O sea, tenían sus temas. Ellos tocaban de todo, o sea, temas lindos de la época, un poco más atrás, temas clásicos, ¿no es cierto? Y un poco de rock, foxtrot y todas esas cosas, pero le daban un toque especial a la orquesta, un encanto especial le daban, sí, los morochos. Quería preguntar si las películas de rock and roll se pasaban en Puerto Madryn en cines. Sí. En el cine de Madrid se llegó a pasar varias veces, pero como era chiquito, no estuvo mucho tiempo ahí, a lo sumo una semana. Donde estuvo mucho tiempo fue en Trelew, en el Cine Coliseo de Trelew. Claro. Que se recién inaugurado, una sala enorme que hicieron ahí,
con 2 pisos y con toda la historia, con bar y con toda la... Y bueno, ahí se pasaron las películas de Bill Haley, de Presley, y esa que usted dijo del reloj, la otra, ¿cómo se llama? El cocodrilo y toda la barra esa, ¿vio? Y ¿cómo se llama? Semilla de maldad también, como nombró ahí, ¿vio? Y inclusive se estuvo bastante en cartelera, porque en Trelew iba mucha gente al cine en aquella época. Aparte era un cine espectacular que se hizo, ¿vio? Y venían de Madrid, de todo el Valle del Chubut y de Trelew. Siempre estaba lleno. Sí, el que hizo eso fue el primer gobernador de Chubut, Roque González. Era el dueño de eso, que es de oriundo de Comodoro Rivadavia. Perfecto. Claro, entonces él traía buenas películas, entre ellas esas. Entonces, especialmente en la cartelera estaba los viernes, sábado y domingo. E inclusive se llegó a bailar en los pasillos del cine, me acuerdo. Sí. Oh, qué bueno, qué bueno. Y la película argentina Venga a bailar el rock, ¿se llegó a estrenar? ¿Cómo se llama? Venga a bailar el rock. Era una película que estaba Nelly Lovato, Eddie Pequenino. Sí, me acuerdo, sí, también se proyectó por acá eso, sí. Y usted yo iba más que nada a las películas de Bill Haley y ¿cómo se llama? El hombre este. Sí, toda esa barra, sí, que esos todos norteamericanos, iba yo siempre ahí. Sí. Íbamos todos, ¿no? Y después nos íbamos a bailar. Y usted me dice que el cine de Puerto Madryn era chico, ¿no? Era chico, sí, viejo, era de la Sociedad Española, estaba el bar en la esquina y al lado estaba el cine, que era me acuerdo que la gente de Trelew se reía del cine de Madryn, porque era nada que ver, yo. Claro. Porque antes del cine Coliseo acá se proyectaba en el cine Verdi, que también era muy bueno, que era el cine Verdi, que era de la Sociedad Italiana. Claro. Bien. Y después Roque González se mandó semejantes cines, te imaginas, ¿viste? Con gallinero arriba y abajo todo esplendoroso. Era como para 700 personas en total, ¿viste? Nada que ver. Aparte el audio, nada que ver, todo. Con bar arriba y con toda la historia. Para el intervalo, ¿vio? Se tomaba un cortado ahí, se charlaba. Claro. Hola. Sí, le escucho, Juan. Bien. Hola. Sí, le escucho, Juan. A veces sí. Se pierde un poco por la señal, pero le escucho bien. Sí. Bueno, le iba a preguntar por otra cosita que usted había comentado, que eran los concursos de cantores. Que leí un comentario que usted contó que Nelson Dames... Nelson Dames es un buceador de la época, ex campeón argentino de caza submarina, también de la barra. Sí. Que ellos vinieron con el grupo del Murature, vinieron junto con Superbull de la Higuera, Bayoco, Pese, a explorar la zona en aquellos tiempos, en el buque de la Armada del Murature, en el año 55, 56. Y entonces se quedaron a vivir acá, a la mayoría de ellos. Entonces nos hicimos todos amigos y nosotros empezamos a bucear junto con ellos. Por eso nosotros somos pioneros del buceo argentino. Claro, el 55, 56. Por eso agarramos toda esa época del rock and roll y toda la barra esa. Íbamos primero a bailar al Club Madryn, escuchábamos un poco de rock ahí, después nos íbamos al Club Bron a bailar, que era más divertido, a las 2, a las 3 de la mañana, y nos íbamos todos para allá. Claro, que eso en Madryn era eso. Claro. Sí. Después le iba a preguntar que usted mencionó que hay una chica que cantaba muy bien el tema que cantaba Billy Cafaro, Piti Piti. En estos sí. ¿Qué recuerdos tiene de esto? La chica era una peticita, pero no me acuerdo. Yo voy a tratar de acordarme, porque por ahí me salta el nombre. Pero cantaba muy bien esa chica, muy bien. Y el tema ese de Billy Cafaro cantaba ella, Piti Piti. Sí.
y ganó un premio y todo ahí, ¿viste? Porque a los que salían ganadores, ¿vio? Porque juntaban votos de la gente, ¿vio? ¿Ella cantaba solo ese tema o cantaba más canciones? Cantaba otros temas, pero el tema de ella era ese, sí, que lo hacía muy bien, sí. Y en general ella... Otros temas, por ejemplo, como algunos boleros, esas cosas, sí, vio. Pero el tema que a ella realmente la ponían en primera plana ahí con esa gente era ese justamente, ¿no? Claro. No, en este momento no me acuerdo cómo se llamaba esa chica, pero pero por ahí me salta y me acuerdo, entonces no bien me acuerdo, lo llamo o se lo pongo en privado. Sí, sí, perfecto. Sí, necesita saber eso, ¿no? Sí. ¿Y ella, claro, es lógico, ¿no? Que necesita saberlo, claro. ¿ella sí. cantaba temas rápidos de rock and roll o así temas más melodiosos? ¿Cómo, querido? ¿Cómo? ¿Cantaba ella temas más lentos en general o cantaba algún rock and roll? No, ella, temas melódicos cantaba ella. Claro, sí. claro. Sí, sí, sí. Buenísimo. Sí, sí. Bien. Y después, alguno que era aficionado al canto también cantaba, ¿no es cierto? Todo eso. Y Nelson Dame él es pionero del buceo argentino junto con nosotros. Salió campeón. Bueno, después se fue a vivir a Comodoro, pero él andaba metido ahí. Eran 3 hermanos. Le iba a preguntar, Juan, de otra orquesta que estuve leyendo que yo ya no le había preguntado, que tengo entendido que la forma Gumersindo Rawson, que fue la Florida Jazz. ¿Usted se la acuerda? Ah, sí, la Florida Jazz, sí, sí. Pero no tuvo mayor resonancia, Sí. Sí, yo me acuerdo de esa orquestita, sí, pero yo no he ido a los bailes de esa orquesta. Ah, claro. Y no tuvo mayor condescendencia, ¿no? En la gente. Claro, claro. Sí, ahí las orquestas que tallaban ahí eran los Marisa Antebrothers, la Swing Jazz, primero que nada, los de Plata, la Indiana Jazz, los Claves de Sol, y la típica del Soberano del Valle, ¿cómo se llama el tano Silano, ¿no? Silano, ¿no? Exacto, Silano, sí. Bien. Después le iba a preguntar... Después había otra orquestita que un señor Autiero de Madrid también tenía una típica, ¿sí? Y acá en Trelew había otra típica también que tocaba el acordeón Gómez. Tenía pianista también, un muchacho que tocaba muy bien. Polanco se llamaba de apellido de orquesta típica Polanco, que la señora era profesora de piano en la escuela, sí. Habían formado una linda orquesta también, sí. Le iba a preguntar después por un conjunto que estuve leyendo, no sé si se lo acuerda, se llamaba Los Satélites, ¿puede ser? Los Satélites, sí. Los Satélites. ¿Cómo era que dijo que se llamaba? Los Satélites. Sí, pero no tuvo mayor... No tuvo... Apareció y desapareció. ¿Eso de qué época será, más o menos? Sí, de la época de cuando yo tenía 25 años, más o menos. Claro. Sí, allá por el 65, 63. Sí. La Florida Jazz es un poco anterior, ¿no? Fines de los 50, ¿no? Sí, por ahí sí, más o menos, sí. Sí, por ahí más o menos, sí. Bien. Eran mayormente chicos de Rawson, eran esos. Claro. Sí. ¿Los Satélites también eran de Rawson? Ahí no me acuerdo yo de dónde eran ellos. No. Bueno. Después iba a preguntar por los concursos. Después había otra orquestista cuando se inauguró la Confitería Brasilia en Madrid en el año 60, 61.
había tenido una orquestita estable también que era muy buena, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Claro. Sí, sí, sí. ¿Qué tipo de música tocaba esa orquesta? Y tocaba de todo un poco, boleros, rumba, valses, Mm, pues, suavecito, ¿vio? Como cadencioso, así, para sí. que la gente escuche, ¿no es cierto? Mm. Y también se podía bailar en la confitería de Brasilia, pero esa era una de la barra de José Dominici, de la barra era ese también, un tano que sabía jiu-jitsu, era campeón de jiu-jitsu. Después le iba a preguntar que usted mencionaba los concursos que hacía el Negro Gómez. ¿Puede ser? El Negro Gómez, Sí. sí, 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 sí. Él a qué se dedicaba, era como un presentador, ¿quién era? Era presentador, locutor de radio. Mm, Sí, yo lo conocí al Negro Gómez cuando llegó a Madrid. Eh, Todavía vive, está jubilado, ha escrito un libro inclusive de mm, todas sus andanzas, sí. Y él tiene ahora 83 años, porque cuando yo iba al servicio militar, él ya salía. Y es del norte, cayó a vivir a Madrid y ahí se quedó con una bombonería. Puso una bombonería y se fundió también. Y después también se vino a Trelew. Y acá en Trelew fue el locutor del U20, una emisora que hay acá, muchos años. Y él también era presentador en los bailes y todas esas cosas. Y también comentarista de fútbol y deportes. Sí. ¿Y él cómo se llama de Hugo nombre? Edgar Gómez. Ah, ahí va. Sí, Perfecto. Hugo Edgar Gómez. Sí. Ampliamente conocido en la zona. ¿Y él hacía concursos de canto, digamos? Sí, sí, también hacía concurso de canto, sí, sí. Pero no duró mucho. Él era también comentarista de tango, porque en la confitería Chalaire, en el segundo piso de una financiera que está en la calle del Grano, acá en Trelew, había baile y cantores de tango, Mm, que cantaban tango de Buenos Aires, venían y de acá, y bueno, el Negro Gómez hacía la presentación ahí también, ¿no es cierto? Allá por los 80. mm. Sí. Bien. Y una cosita que me llamó la atención que usted mencionaba que había concursos de feos, ¿puede ser? Sí, se elegía el rey de los feos. Mm, La historia más o menos sí. Cuando cuando se fundó el Club Bron en Madrid en el año 45, que el primer presidente fue un prefecto de Madrid que había de la prefectura, un Furnillo de apellido. Entonces eh, juntaban plata porque toda gente de plata que era todas esas comerciantes y hicieron un salón una sede social para bailar y reunirse ahí, aparte de la cancha de fútbol. Y entonces los bailes, aprovechando que los casoneros, estaba lleno de lanchas casoneras en Madrid, porque se extraía el aceite de hígado de bacalao, la vitamina A, que después se logró hacer la sintética, pero antes de que sea sintética se extraía del hígado de los cazones que se cazaban acá en la zona, y eso reportaba mucha plata, y los cazoneros ganaban muchísima plata y entonces la gastaban a manos llenas, todos hombres solteros, en el Club Bron, y bailaban con las chicas. Y entonces, entre uno de los tantos concursos que se hacían, se elegía también al rey de los feos, aparte de la reina del Club Bron, el rey de los feos. muy bueno, muy gracioso. Claro, claro, también se rifaban tortas que se agarraban de punto entre una lancha, por ejemplo, de la Buenaventura contra el Don Genaro de Lernia, tripulación contra tripulación, y empezaban ahí a disputarse las tortas porque el rematador decía cuánto dan por esta torta, que hacían la misma mamá de las chicas que iban a bailar, que eran hinchas del Club Bron. Y subían las tortas, una mesa que le quería ganar a la otra, hasta cifras astronómicas. La gente se quería desmayar la plata que gastaban por una torta. Todos medio borrachos subían la oferta, ¿vio?
todas esas cosas así, ¿vio? Claro, claro. Sí, sí, y también había una tómbola ahí de 0 al 9, y también se jugaba ahí. Si vos acertabas el número te pagaban 2 o 3 veces lo que invertías, ¿no? Ahí. Que hicieron mucha plata y en cuestión de meses pagaron la sede. Ahí, el salón de baile, sí. Claro. Pero eran tiempos que corría la plata como agua. Cómo gastaba plata la gente al pedo. ¿Cuándo empieza, digamos, a desaparecer esta prosperidad económica, entre comillas? Porque esa prosperidad vino primero con los casoneros y después con el paralelo 42, que se empezaron a importar autos sin pagar aranceles de Estados Unidos y cosas importadas sin pagar aranceles al sur del paralelo 42. Ahí toda esa festichola de cosas fue cuando asumió Arambudo y Rojas en el año 60. Claro. Claro, entonces firmaron un decreto que se podía importar libremente todo lo que quisieran al sur del paralelo 42 y para ser consumido al sur del paralelo 42. Toda llena de gente con mucha plata y comprando autos importados, unos coludos de la gran puta, un Fireland 57, los Mercury, Monterrey, Monclair, los modelos 55, para nosotros eran autos fastuosos, Dios. Claro. Unos coludos impresionantes, sí. Mucho whisky, muchas cosas importadas. Esto después se eliminó, ¿no? Lo del paralelo 42. Sí, hubo 2 paralelos. El primer paralelo fue en el año 55. Hasta el 56 y medio más o menos, después se cerró. Y después se volvió a abrir de vuelta y estuvo como un año y varios meses más. El segundo paralelo, sí. Pero después volvió a cerrarse otra vez. Pero abrieron la franquicia para abastecer de materia prima para las fábricas acá, de hilandería y todas esas cosas. Claro. Entonces se abrieron fábricas en Madrid y en Trelew y dieron trabajo a muchísima gente. Porque lo que querían los milicos de aquella época era poblar un poco más la Patagonia, porque estaba muy despoblada. Claro, y había algún problema, algún litigio con Chile, porque Chile protestaba por varios puntos de encuentro, así, en la cordillera. Entonces querían despoblar un poco la zona de Buenos Aires y Santa Fe y mandarla para el sur. Y muchos vinieron, muchos se fueron de vuelta y muchos quedaron, digo. Usted más o menos me entiende cómo es el asunto, sí. Que se armó una política porque la Argentina tenía muchos ferrocarriles, pero eran deficitarios. Pero aunque sean deficitarios, retenían los poblados en sus lugares de origen, porque pasaba el ferrocarril y le vendían cosas a los pasajeros y todas esas cosas. Pero de las casi 40.000 kilómetros de vías que hubo, quedaron nada más que 9.000, y entre ellas le tocó acá la zona, el ferrocarril que estaba acá, que partía de Madrid hasta el Alto de las Plumas, acá en Chubut, o sea, unos 300 kilómetros metido adentro. Se cerró también porque era deficitario, pero retenía mucha gente acá. Eso fue un grave error que se cometió. Entonces le dieron prioridad a los camiones, pero un país sin ferrocarriles no se puede desarrollar. Claro. ¿Me entiende usted? Ese fue un golpe muy duro, ¿no? Cuando se saca el tren. Y fue tremendo el golpe, sí. Aparte de eso, del ferrocarril se cerró el paralelo, la ruta se pasó, ya no entraba a Madrid, sino era un desvío, pasaba la ruta 3 por arriba de la meseta, y un desvío de 7 kilómetros hasta Madrid, y la gente pasaba de largo, ya no entraba a Madrid. Y al cerrarse el paralelo, también 2 o 3 años después se cerraron también las franquicias para la materia prima de la fábrica. Y muchas fábricas se cerraron. Entonces la juventud tuvo que emigrar, entre ellos yo, y cientos de chicos para Trelew. Porque Trelew era otra cosa, en el sentido, porque acá estaba la gobernación de la provincia de Chubut, solamente a 15 kilómetros nomás. Claro. Y todo se hacía acá en Trelew. Entonces, cuando el Estado está presente, así, tan cerca, la cosa cambia mucho.
pero Madryn quedó aislado ahí, allá, y así estuvo Madryn en la más absoluta ausencia ahí hasta que vino a Alvar, la fábrica de aluminio, pero vino ya por el 75, 76, o sea, 10 o 12 años después. Mientras tanto, Madryn era un pueblito fantasma, creo. Claro. Claro, ahora sí, Madryn progresó mucho, sí, sí. Y gracias al Alvar y todos los talleres subsidiarios que responden al Alvar, ¿no es cierto?, para abastecerlo de cosas. Sí, eso, Alvar fue la salvación para Trelew, claro. Para Madryn, y también para Trelew, por supuesto, porque... sí. Y le iba a preguntar, sí. La industria casonera, ¿fue sí. Se golpeó cuando empieza la vitamina A sintética? Claro, porque se buscaba mucho la vitamina A, entonces que únicamente estaba en el hígado de los cazones, que es un de la familia del tiburón. Claro. ¿Me entiende usted? Sí, sí. Pero cuando se logró sintetizar la vitamina A, entonces ya no tenía sentido ir a cazar cazones o tiburones. Claro. ¿Y eso en qué año fue? Eso fue otro golpe, porque había hasta 50 lanchas de 10 metros ancladas en Madryn, y saliendo a pescar eso. Y al cazón lo cazaban, le sacaban el hígado y el resto lo tiraban, ¿no? Era un desastre, hacían. ¿Y eso en qué año fue más o menos? Lo de la vitamina eso fue en sintética. El 44, 45, 46, 47, 1947. 48. ¿Y sí. cuándo empieza a caer? O sea, ¿cuándo fue lo de la...? Y empieza a caer cuando se logra sintetizar la vitamina esa. Que se hace, claro, porque ya no hacía falta matar tiburones para lograr esa vitamina. ¿Y eso en qué año fue más o menos que se empieza a sintetizar? Y más o menos yo calculo que era el 48, eso se logró en Estados Unidos, en el 48, 49. Y en Argentina, digamos, porque por lo que usted me contaba, a fines de los 50 la industria seguía pujante. Sí, pero no en Madryn, en Trelew era, claro. En Trelew. Claro. En Trelew porque está Rawson cerca, acá a 12 kilómetros, y ahí está la capital de la provincia. Claro. Claro, que es muy distinto. Porque parece que no, pero están los ministros, todo lo que hace el aparato de la provincia, ¿vio? Claro, y la industria, digamos, después de los 50, ¿hasta cuándo siguió con éxito? Y, el asunto empezó con el primer paralelo, en el año 55. Sí. Claro, porque antes Trelew era... Chubut era territorio, ex-territorios, no era provincia. Recién en el 55 se hizo provincia porque logró tener los primeros 50.000 habitantes. Entonces, al tener 50.000 habitantes, podés pedir el estatus de provincia. Porque podés tener representación en diputados y senadores, ¿viste? Porque ya con 50.000 habitantes podés tener un diputado y un senador. Claro. Entonces se reunieron acá y bueno, el primer gobernador fue Roque González, que fue el que hizo el cine Coliseo Trelew. Claro. Bien. Claro, el 55, bueno, se empezaron a levantar las fábricas y entonces y siempre había algo que salvaba acá la cuestión, los cazoneros por un lado, después el paralelo y después la fábrica y después el auge de la provincia, el petróleo, después en Comodoro, y eso le dio mucha vida a la provincia. Siempre había algo que salvaba a la provincia. Claro. Claro. Bien. Sí. Después le iba a preguntar, Juan, usted en un comentario contaba que con la barra de Madryn paraban en el Hotel de Transportes Patagónicos. ¿Eso era en Trelew? Eso era en Trelew, sí. Cuando se hacían los grandes bailes acá, que venía la Jazz Casino, Héctor y su jazz y algunas típicas de Buenos Aires, entonces veníamos de Madryn nosotros en 2 autos, unos 10 o 12 muchachos y chicas,
a chicas a buscar novio y a nosotros, porque nos conocíamos todos en realidad, ¿yo? Entonces parábamos en el Hotel Patagónico, que era barato, se dormía bien ahí y entonces también se comía ahí. Veníamos el viernes a la noche ya y nos quedábamos hasta el sábado a la noche o el domingo inclusive. Entonces íbamos a los bailes y había más movimiento, había más cosas para ver en Trelew. El cine Coliseo, los grandes bailes que se hacían con la orquesta. ¿Me entiendes tú? Sí, sí. Perfecto, perfecto. Y después también había leído la anécdota que usted pensaba que quizás el nombre del Club Brown se había inspirado en un cuadro de Guillermo Brown que estaba en la prefectura. Claro, claro. La prefectura, que era en esa época no era prefectura, era subprefectura, era una ayudantía marítima. Era. y en la oficina del prefecto había un gran cuadro del almirante Brown. Claro. Y entonces la camiseta del Club Brown es blanca y una banda gris como la de River, pero gris, que representa los colores de la prefectura. Y en ese tiempo estaba de prefecto Furnillo, que fue el primer presidente del club que se fundó ahí, el Club Brown. Claro. Que le pusieron al almirante Brown, sí. Pero eran, sí. Me va entendiendo, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Le iba a preguntar por los domingos en los que tengo entendido que la banda de música tocaba, la banda de policía, quiero decir, tocaba en la plaza, sobre un palco. Sí. La banda de policía se fundó junto con la provincia. Al fundarse la policía provincial junto con la provincia, porque cuando se hizo provincia, el primer gobernador fundó lo que es el Ministerio de Obras Públicas, de Salud, de Educación y también la policía. Entonces la policía se vio la necesidad de tener también su banda. Fue cuando trajo gente de Buenos Aires para armar una banda de la policía. Que cuando se quedaron acá, toda esa gente que vino, que era Vallieri, Gumercindo Silva, Brown y todo eso, entonces fundaron la Swing Jazz. ¿Y la banda de policía tocaba los domingos en la plaza, digamos? Claro, daban conciertos en la plaza y también tocaban en los desfiles, los días patrios, 9 de julio, 25 de mayo, sí. ¿Y este músico que usted me menciona, Brown, qué tocaba? Brown tocaba el clarinete o saxofón, sí. Sí. Era unos peticitos de ojos celestes, ¿Se acuerda el nombre o...? No me acuerdo del nombre, no. Claro. Pero me tendría que fijar. Bueno. Sí. Perfecto. Le voy a contar una anécdota. Sí. Si tiene tiempo. Dígame, sí. Sí, en Trelew, en una época se hablaba, en los años 60, se hablaba y se comentaba que había 7 mujeres por cada hombre acá en la zona. Y algo de razón tenía, porque yo no he visto en una ciudad pequeña como esta tantas mujeres lindas como hay en Trelew. Sí. Y en Comodoro era al revés. Con el tema del petróleo iban muchos hombres solteros y se comentaba que había 7 hombres por cada mujer allá. Y yo estando en la peluquería, trabajando, estaba lleno de mujeres, entonces muchas se lamentaban porque se comentaba eso y hablaban entre ellas y se reían de que podíamos mandar una carta a Comodoro a ver que tal, que manden fotos, o si no alquilar un colectivo, ir para allá, decía otra, ¿viste? ¿Me vas entendiendo? Sí. Sí. Entonces, y yo trabajaba callado, escuchaba, no decía nada, ¿no? Entonces una de ellas me pregunta a mí, ¿y ustedes rulos que están callados? Dice, ¿qué opina de todo esto? ¿Y qué voy a opinar yo? Dice, que algún hijo de puta debe tener 14 mujeres porque yo no tengo ninguna. Claro. Le agarró un ataque de risa.
Juan, ¿Eh? no le hice una pregunta antes muy importante. Los discos, Sí. ¿dónde se compraban? En la Casa Torrejón, en Madrid, se vendían discos también, sí. Mm, Siempre todas las últimas novedades. Y también estaba a la vuelta la Casa Pose, que también vendía discos, las últimas novedades. Eso en Madrid. Y acá en Trelew también mm. se vendían discos, sí. Había comercios que se dedicaban a eso, sí. Con las últimas novedades. Yo tenía un tocadisco Winco, Winco de esos chiquitos, ¿vio? Sí, sí. Sí. Y ahí tenía yo un álbum de discos con cosas melódicas, rock, jazz y todas esas cosas que tenía yo en la peluquería en Madrid. Tocaba discos para amenizar, vio las chicas que iban ahí a cortarse el pelo, a peinarse, vio. Claro, Sí. claro. Claro. Sí. Entonces yo me recuerdo que cuando salía alguna novedad yo me iba a Casa Torrejón porque ellos siempre recibían discos, sí, sí, de distintos temas, de Javier Solís, de orquestas de Buenos Aires, de Bill Hallen, en fin, de lo que estaba de moda, ¿bien? Claro, Claro. perfecto. ¿Qué Sí. te parece la charla? Excelente, ¿no? La verdad que es un gusto y como le decía, poder reconstruir todas esas cosas que seguramente a nivel local y de la generación de usted se conocen, pero bueno, como le decía, Claro. fuera por ahí de Chubut ya es algo desconocido. Así que bueno, yo le agradezco un montón y bueno, estoy a su entera disposición, Juan, para todo lo que necesite. Estamos en contacto. Yo después voy a hacer una edición como para publicarla. Bueno, querido, bueno, como vos quieras. Si necesitas algo más, estoy a tu disposición. Encantado de haberte ayudado en algo. Perdóname si no fui más explícito. No, ¿viste? pero usted tiene una memoria desbordante y ya tengo tarea para ir ordenando, ir acomodando datos. Cualquier cosa, preguntame. Si, adelante, no, estoy a tu disposición, viste, por ahí. Que yo mientras tanto, pues yo voy a tratar de acordarme de algo más. Bueno, Juan, gracias por todo, ¿Eh? Estamos en contacto. Bueno, querido, ha sido un gusto. Un abrazo grande. Chao, querido. Te abrazo.